Bueno, gente hincha de Boca, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito lo que pasó ayer con Boca Platense. Eh, Seguimos con los mismos errores. Boca sigue cometiendo el mismo error que todos los partidos, la defensa. Ayer fue el error de Lozano, que no cierra, y obviamente el defensor, el delantero de Platense, obviamente con el arco a disposición y con la pelota en el pie, solo puede meter el gol. Después viene una jugada donde ya era el segundo tiempo, donde aparentemente, por eso digo aparentemente, le toca la pelota a Gorosito, pero después el jugador de Platense baja la pelota con la mano. O sea, creo que son dos manos diferentes. Ahí venía el segundo gol de Platense, pero bueno, fue anulado por esa mano. Creo que fue el 10 de Platense, me parece, no recuerdo mal. Donde, obviamente, el, el jugador baja la pelota con la mano, se la acomoda para poder pegarla y ponerla junto al palo. Obviamente, después, por instancias del VAR, el gol no fue válido. Pero bueno, esa es la polémica del día. Pero bueno, hablando con el partido, tenemos que seguir hablando de los regalos que deja la defensa de Boca, justamente en la defensa, ¿no? Valga la redundancia, porque Boca sigue sin marcar. Boca sigue cometiendo los mismos errores que viene cometiendo siempre. Siempre hay algo que a Boca le falta, por eso a Boca le convierten, porque vos podés tener un arquerazo, porque Montero sacó una pelota con mano cambiada al ángulo, de la ángulo derecho, ángulo izquierdo, no, ángulo izquierdo. Fue espectacular. O sea, sacó una pelota que creo que muy pocos arqueros la sacan en esa toma. Por eso digo, vos podés tener un muy buen arquero, porque creo que Álvaro Montero en este caso empezó a tomar más confianza, empezó a tener más presencia en el área, ¿no? Obviamente le sigue faltando, pero me parece que eh, el problema de Boca es ese tema, ¿no? Ese es el problema. Que tenemos problemas en la defensa porque Boca obviamente no cierra los espacios. O sea, evidentemente los espacios no los cerramos bien, no llegamos a defender bien y a Boca le siguen convirtiendo goles. Bien, un error de Lozano, que no cierra, el jugador de Platense la tiene, le pega al arco y eso es gol. Y Boca arrancaba el partido, o a ser en el primer tiempo, 1-0. Perdón, en el segundo tiempo 1-0. El primer tiempo de Boca fue con un 64-65% de posesión de posesión de pelota, pero no gravitó. Tuvo algunas chances, creo que las más claras fueron las de Platense en el primer tiempo, donde Boca manejó la pelota, pero las chances claras fueron para Platense. Creo que Boca no pateó el arco. Boca jugó un primer tiempo manejando la pelota como lo que sabe hacer, pero no gravitó en los ataques. En el segundo tiempo, como te comentaba, el gol de ellos, que viene por un error de Lozano, y Boca reacciona con fútbol, porque en el primer tiempo Boca no tenía un 9, jugaba Aranda como un falso 9, pero no tenía la potencia de un centro delantero, que la puede tener Merentiel, la puede tener Jiménez, pero no la tenía Aranda en ese caso, en esa posición, ¿no? O como un falso 9. Aranda es para jugar un poquito más atrás, hacerse la pelota donde a él le gusta jugar y de ahí empezar a realizar juego, que obviamente todo el mundo sabemos que Aranda es un crack, el chico de Boca, y obviamente tiene la capacidad para hacerlo. Entonces en el primer tiempo Boca no tener un 9 de punta o un 9 fijo, Boca no tuvo las chances. Después, obviamente con el ingreso de Merentiel, después bueno, Pellegrino se lesiona en la última jugada del primer tiempo en un esfuerzo enorme que hace por tapar una salida, se lesiona, ese Pellegrino y en el segundo entra Ayrton Costa. Con el tema de Paredes, ya se estaba sabida que Paredes iba a jugar 45 minutos, lo que no se sabía es si podía jugar
45 primeros o 45 últimos. Así que bueno, jugó los primeros 45 minutos, donde hubo un susto en una de las jugadas, pero bueno, después terminó de jugar el primer tiempo y obviamente se sabía que el segundo no lo iba a jugar todo. O sea, o no iba a jugar, mejor dicho, el segundo tiempo. Boca arranca el segundo tiempo, se encuentra con el gol de ellos, y Boca empieza a generar, creo que las más claras fueron de Boca en el segundo tiempo. No, o sea, después del segundo gol que le anulan a Platense, creo que Boca reaccionó de otra manera, Boca lo buscó de otra manera y obviamente con ese pase, con ese cabezazo, o sea, Ascasiba tenemos, Ascasiba es mediocampista, pero es goleador de Boca, o el segundo, porque al convertir el gol Merentiel ayer, queda segundo en la tabla, porque creo que tiene 7 goles Ascasíbar y 8 tiene Merentiel. Muy baja por ser un delantero de la calaña que lo conocemos a Merentiel, ¿no? Y además es asistidor, porque le dejó un cabezazo a Merentiel y después obviamente Merentiel hace la jugada, lo elimina el arquero y solo con el arco conecta el gol del empate para Boca. Y en el último minuto, Alan Velasco se come un gol, muchachos, que yo creo que era más fácil hacerlo que errarlo. Solo con el arco y la pelota pasa besando el palo derecho del arquero y Boca pierde 2 puntos importantísimos para la pelea del campeonato. Porque esto es un empate. Y más allá de que Boca tiene que ir a jugar con Recoleta el martes que viene por la vuelta de la Sudamericana, creo que este partido Boca lo tenía que haber ganado. Porque el arquero de Platense se atajó 3 pelotas goles. 3 pelotas goles, 3 pelotas goles. Y una más que pegó, creo que una que pegó en el palo también. Después, Platense casi no gravitó después del segundo gol que lleva la Luna, vuelvo a repetir, no gravitó en el ataque, sí tuvo chances, obviamente, como la esa de Montero que te hablábamos, pero no gravitó tanto. Y Boca tuvo las más claras en el segundo tiempo y obviamente da bronca porque nos vuelven a marcar un gol, volvemos a tener errores en la defensa, no tenemos una delantera buena porque ayer Villa no gravitó, o sea, un par de corridas, pero nada más, no gravitó Villa, Blanco estuvo muy limitado a subir, bueno, Lozano es un jugador que va muy bien de arriba, el problema es que cuando Boca retrocede, es lo que hablábamos recién, el problema de Boca es en la defensa, y obviamente, bueno, un Miguel Merentiel que hizo el gol por ese pase de Escasíbar, y después todo lo que se atajó el arquero, y bueno, Velasco en el último minuto no la pudo meter adentro del arco, y Boca se lleva un empate, que si uno lo analiza por mérito, Boca tenía que haber ganado, pero si uno lo analiza estadísticamente, por ahí tendría que, está bien el empate que pudo lograr Boca contra Platense. El martes, un partido crucial. Boca tiene una ventaja de 2 goles, que es y no es. Es porque entras a la cancha tranquilo, sabiendo que tenés que manejar la pelota, sabiendo que ellos se te van a venir de contra y Boca tiene que aprovechar las contras justamente. Muy probable que Emer Valencia viaje a Paraguay con el equipo de Boca y que integre muy probablemente el banco suplente. Boca lo quiere ya que vaya sumando minutos, es en un partido caliente, depende cómo se vaya dando las cosas, pero es un partido caliente, ¿no? Donde Boca tiene que entrar con la cabeza fría, sabiendo que tenemos 2 goles de diferencia y tratar de no cometer los mismos errores que cometemos todos los partidos donde a Boca le cuesta el gol del equipo rival. Y es más, Boca le cuesta porque Boca siempre empieza perdiendo 1-0, ¿no? Muy raras veces Boca va ganando el partido, ¿no? Entonces, bueno, Boca tiene que acreditar eso. Después, en lo que es el tema de equipo, Boca tiene una estructura, Boca tiene una idea de juego, Boca tiene un origen de juego. Obviamente que este equipo del Vasco, a mí personalmente, me está gustando mucho. Déjame acá abajo en los comentarios qué pensás de este equipo del Vasco. Y creo que Boca de a poquito va encontrando su,
su estilo de juego, ¿no? Que en el primer semestre Boca nunca lo encontró. Lo encontró, pero por partidos, no algo que en este momento se está sosteniendo en el tiempo donde Boca va cada vez un poquito más y cada vez Boca va teniendo un poquito más de juego. Te recuerdo, todos los martes de 23 a 12 de la noche estamos por TikTok en Mundo Boquense, toda la historia de Boca, y vamos a estar obviamente analizando el partido de ayer contra Platense, y el partido del martes contra Recoleta. Una vez que termine el partido, 23 horas vamos a estar nosotros saliendo por TikTok con toda la información de Boca, de Mundo Boquense. Esperemos que Boca gane, esperemos que Boca pueda corregir estos errores, y obviamente en la delantera tenemos que seguir ajustando la definición. Boca empató, Platense 1, Boca 1.